Un segundito que me están dando tiempo para poder compartir pantalla. Macarena, tú estás de host, así que tienes que darle acceso. Mm, mm. José, ¿no te resulta todavía? Sí, no, todavía no. Dame un segundo. Em, ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok, entonces yo voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Estamos. ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Sí, Perfecto, se ve súper. súper, José. Súper. Entonces, como yo les decía, voy a hacer una breve introducción. Y para hacer esta introducción, primero tengo que irme a hablar sobre el Centro de Memoria y Neuropsiquiatría. El Centro de Memoria y Neuropsiquiatría, como ven aquí, tiene en el fondo dos bracitos o patitas, ¿cierto? Uno de ellos que tiene un rol asistencial, que es la unidad de memoria, y el otro que pertenece más bien, o sea, que tiene en realidad un rol centrado en la investigación que se llama GERO, ¿ya? La unidad de memoria está en el Hospital del Salvador, pero ambos centros, la unidad de memoria y GERO, forman parte de este mismo gran centro que se llama Centro de Memoria y Neuropsiquiatría. ¿Ok? Entonces, estos talleres de cuidadores surgen como una iniciativa de este gran centro, donde convergen estas dos entidades de las cuales yo les hablo, y que por un lado se relaciona a la promoción del envejecimiento cerebral saludable, y por el otro también sobre toda la temática que tiene que ver con el descubrimiento de parte de contenido científico sobre el deterioro cognitivo, sobre las demencias y la vejez. ¿Ok? Ahora, en esta colaboración de ambas entidades que yo les he mencionado, se han podido hacer eh, se han tenido distintas iniciativas que han sido valiosas para la comunidad. Por ejemplo, se han hecho manuales de buenas prácticas, guías de funcionamiento, talleres o conversatorios dirigidos a la comunidad, que por supuesto tienen el objetivo de acercar un poquitito más los contenidos que trabajamos nosotros como centro, pero también para poder dialogar con las personas en el fondo sobre los intereses, las necesidades y las preocupaciones que tienen. ¿Ok? Entonces, a propósito de lo anterior, les comento, como siempre lo hemos hecho, que nosotros seguimos, por supuesto, invitando a todas las personas que quieran participar de nuestros estudios, cualquier persona de más de 40 años. Estamos muy enfocados en las personas de 80 años o más para poder tratar de entender el envejecimiento de la manera lo más integral posible, de todas las formas en las que se puede envejecer y de las que envejece el cerebro, ¿no es cierto? Y para lograr lo anterior, por supuesto que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, ¿cierto? Para hacer ciencia en Gero necesitamos que las personas quieran participar en nuestros estudios y por eso los dejamos muy cordialmente invitados a todos y todas. Estos estudios son de carácter voluntario, no tienen ningún costo asociado, lo único que necesitamos es que tengan las ganas, el tiempo y parte de los resultados después se les pueden entregar a ustedes para poder en el fondo, para que ustedes hagan con ellos lo que estimen pertinentes, ¿sí? Entonces, 40 años o más, personas de más de 40 años, sobre todo enfocados en el grupo de 80 años o más, también personas que tengan un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer o demencia frontotemporal. ¿Ya? Yo les he dejado aquí también en esta imagen la información del centro, pero nos pueden también seguir en las redes sociales y también en el mismo grupo de WhatsApp, en el que probablemente están todos y todas, va apareciendo la información de vez en cuando, se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a dejar con Michelle. Michelle es enfermera clínica, ella es magíster en dirección y gestión de enfermería y es parte muy importante del equipo clínico del Centro Gero, del grupo clínico. Michelle el día de hoy nos va a hablar de un tema bien relevante acerca del uso de los medicamentos, revisando qué son, cuáles son,
y también en el fondo las mejores estrategias de administración, tanto en el fondo para la población general como en personas que tienen demencia. ¿Sí? Este es un tema bien relevante, sobre todo pensando en la idea de poder optimizar al máximo los beneficios de la terapia farmacológica en este tipo de población. ¿Ya? Así que les dejo a todos y todas en estas tremendas manos y disfruten el día de hoy con esta presentación. Escuché un aplauso por ahí en el laboratorio, muchas gracias. Hola a todos, voy a compartir pantalla, Maca, para que me des autorización. Em, a ver, denme un segundo porque se me ve pequeño acá. Si aprieto F11, ahí Estás está. habilitada para Sí, es que todavía compartir. no aparece. Ahora sí, es que estaba viendo primero mi... Ahí debería verse, ¿cierto? Sí, Sí, súper. súper. Voy aquí atrás, ya. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, por los aplausos que se escucharon acá en el laboratorio. Mi nombre es Michelle, ya me presentaron. Soy enfermera de profesión y el día de hoy vamos a ver optimizando el uso de fármacos en demencia y en población general. En realidad debería estar al revés, porque vamos a hablar primero de la población general y después vamos a enfocarnos un poquito más en las personas con demencia específicamente. Y vamos a dar también un espacio porque si bien yo también tomo medicamentos, muchos de los que están presentes también probablemente lo hagan, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Entonces escuchar de repente las estrategias que usa el resto para poder optimizar el uso de sus fármacos nos pueden ir dando ideas a nosotros también para ir aplicando. El año pasado, más o menos hace 7 u 8 meses atrás, tuvimos un taller un poco similar en cuanto a temática, que era sobre fármacos, pero tenía otro enfoque, que era la importancia del uso adecuado de las indicaciones farmacológicas en personas con demencia, ¿ya? Yo les voy a dejar en el chat el acceso a la grabación de ese taller. Si me dan un segundo, lo hacemos. Acá está el chat, por aquí. Porque bueno, cuando me invitaron a hacer este taller, yo dije, ok, muchas gracias, hacemos el taller de farmacología o de medicamentos, pero hagámoslo distinto a la del año pasado, porque probablemente también puede que hayan personas que estuvieron con nosotros en esa oportunidad y quise innovar un poco. Entonces aparece este taller con otra temática ya no tan teórica en cuanto a qué es un medicamento, qué es un fármaco. El año pasado también conversamos de cuáles son los medicamentos bioequivalentes, qué significan, revisamos vimos, perdón, cómo revisar de forma adecuada un prospecto, que es este papel, ¿cierto? Que viene dentro de las cajas de los medicamentos y que en general siempre entorpece un poco el guardar el remedio y uno termina eliminando ese papel. Entonces, los invito a que puedan, ojalá, revisar ese taller también. Si es que quisieran profundizar un poquito más y hacer un viaje al pasado con nosotros de cómo fue el taller en esa instancia. Entonces, ¿cuál es el giro que le vamos a dar al hablar de medicamentos el día de hoy? Vamos a revisar cómo es una administración adecuada de medicamentos y, por cierto, qué es la administración de medicamentos, cuáles son las vías de administración. Vamos a ver también algunas buenas prácticas generales para una adecuada administración y, por cierto, como este taller tiene que ver también en un contexto del cuidador y del cuidando de la persona que requiere esta asistencia, vamos a hablar un poquito en específico de cuál es el rol del cuidador en este proceso de administración de medicamentos y ahí es cuando también los invito, por favor, para que esto no sea un monólogo, sino que también se puede enriquecer con las técnicas, con las experiencias, las vivencias que ustedes hayan tenido en este proceso. ¿Se está grabando, Maca? Sí, ya, súper, gracias.
Entonces los objetivos para el día de hoy, para esta tarde, fría tarde por cierto, es comprender la importancia de la correcta administración de medicamentos y aplicarlo también en el autocuidado diario y prevenir riesgos asociados con la administración incorrecta de los medicamentos. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de un compuesto químico que tiene un principio activo, que es el fármaco, que es lo que nos hace el efecto, por ejemplo, paracetamol, ¿ya? Y este fármaco no puede estar solito en la pastilla, digamos, o en cualquier otra forma de presentación. Necesariamente necesita un acompañante, un chaperón, que le dé la forma, que le dé color, que sea un vehículo para que a nosotros como personas nos sea fácil ingerir el medicamento, ¿ya? Y eso se llaman excipientes. Entonces, un medicamento se compone por el principio activo, que es lo que hace el efecto, que es, por ejemplo, como decíamos, paracetamol, más excipientes que pueden ser, por ejemplo, los más comunes, talco, lactosa incluso, o algunos otros componentes que le dan el color al comprimido. Hay pastillas que son blancas, hay otras que son rojas, otras que son recubiertas, hay medicamentos que están en un vehículo acuoso, como jarabe, por ejemplo, y todo eso son los excipientes. Entonces, por ejemplo, por eso hay muchos nombres en las farmacias. Está el quitadol, está el sumadol, por ejemplo, que en el fondo todos son paracetamol, solo que cada laboratorio va colocando sus excipientes más adecuados según sus costos y otros temas ahí más propios de cada laboratorio. Pero en el fondo van a generar el mismo efecto porque tienen paracetamol, que es lo que va a actuar, ¿ya? Pero ¿qué sería entonces la administración de un medicamento? La administración del medicamento va a ser el procedimiento por el cual un fármaco es indicado siempre por un personal de salud calificado. ¿Ya? La idea es que vamos a revisar hoy cuáles son los pasos para que alguien pueda indicarle un medicamento a una persona y mediante eso la persona pueda hacer una adecuada administración de este. ¿Ya? Hay muchas vías de administración que también las vamos a ir revisando. La más habitual y la más común es la vía oral, ¿cierto? Es la más fácil, es la más cómoda en general, pero de repente con las personas que tienen algún grado de dependencia o incluso ya una demencia propiamente tal, puede ser un poco más complejo usar esa vía. ¿Ya? Aparecen de repente algunas ideaciones un poco delirantes, de persecución, de miedos también, de que lo quieren perjudicar dándole estos medicamentos y ahí se pone un poco más complejo el tema de la administración. Pero en general la vía más fácil en el domicilio de las personas es utilizar la boca para la administración de los medicamentos. Importante. Yo soy enfermera, como explicaron, no soy médico, entonces no vamos a hablar de medicamentos específicos y de efectos, ¿ya? Lo que vamos a hacer en este taller es hablar de lo que involucra la administración de medicamentos y cómo poder potenciar estas indicaciones al máximo, ¿ya? Recuerden, chicas, chicos, todos aquí presentes, que en Chile legalmente solo pueden prescribir medicamentos los médicos, los dentistas y las matronas. Si una enfermera le dice a usted tome anticoagulantes porque tiene no sé qué cosa, no le crea, no lo haga, asegúrese con el profesional adecuado legalmente por nuestras legislaciones nacionales, médico, dentista y matrona. ¿Ya? Dado ese aviso, proseguimos, continuamos con el taller. Entonces, como les comentaba, siempre va a ser muy importante para el médico, la matrona o el dentista, previo a la indicación de un medicamento, conocer a su paciente, ¿cierto? Yo no puedo llegar y darle, por ejemplo, no sé, un anticoagulante o un antibiótico a una persona si no la entrevisto primero siendo un personal de salud calificado. Esa entrevista va a constar en el fondo de varias partes. Una de ellas muy importante es la historia de la persona.
¿ya? Y si esta persona es un poco más mayor, de 60 años, por ejemplo, de 70, su capacidad de funcionalidad y autonomía, porque eso también va a determinar el tipo de presentación del medicamento. Como yo les comentaba, a veces se nos va un poquito en collera, se nos hace difícil administrarle a algunos pacientes medicamentos que sean vía oral, como un comprimido propiamente tal. Y debemos usar cierto grado de estrategias que nos faciliten quizás camuflar un poco el medicamento para hacer más amigable este proceso de administración. Y eso debemos conversarlo también con el médico. Es importante que en esta entrevista vayan apareciendo también las dificultades del día a día que uno pudiese tener, perdón, con la administración de medicamentos. Por ejemplo, si yo tengo dificultades para tragar, el medicamento a lo mejor no debería ser en comprimido y debería ser algo que yo pueda diluir en algún líquido y eventualmente si esta dificultad para tragar ha sido evaluada por un fonoaudiólogo, como se habló también en uno de los talleres, utilizar algún grado de algún tipo de espesante para lograr la consistencia adecuada que facilite el deglutir. Por cierto, a propósito de las presentaciones de los medicamentos, no todos los medicamentos se pueden triturar. Hay algunos que vienen con un recubierto especial que ayuda, por ejemplo, a evitar úlceras gástricas o sensaciones de reflujo, por ejemplo, o que este recubierto permite una absorción más prolongada en el tiempo. Entonces, si yo lo muelo, le estoy rompiendo este recubierto y voy a estar cambiando también la forma en la que mi cuerpo va a absorber ese medicamento. Son detalles, si se dan cuenta, que en la gente que no es del área de la salud no tiene por qué saber. Uno de repente por intentar facilitar la toma del medicamento y con muy buena fe puede querer molerlo, por ejemplo, y dárselo a su familiar junto con jalea, que es una práctica bastante común que por lo menos yo he visto en pacientes con algún grado de deterioro, pero hay que saber y conocer bien cuáles son las características de este medicamento y si es factible molerlo para que no pierda sus propiedades y dé el efecto deseado también. Porque podría pasar que, claro, yo le doy el medicamento molido a mi paciente, pero veo que no hay cambios, que no hay una mejoría. Y eso puede ser porque le estoy administrando el medicamento de forma errada. También es importante que el médico o matrona o dentista, ¿cierto?, pueda tener acceso a algunos exámenes previos, ¿ya? Sobre todo a medida que vamos envejeciendo, empiezan también los órganos a funcionar de formas distintas. Algunos procesos son un poco más lentos, otros procesos son más rápidos, y eso también va a afectar el funcionamiento del medicamento en mi cuerpo. Puede hacer que yo mantenga el medicamento más tiempo dando vueltas en mi cuerpo, entonces los efectos se prolongan, o también al revés, puede ser que el medicamento con la edad nuestro cuerpo haga un metabolismo un poco más rápido y yo elimine más rápido también el medicamento, por lo tanto el tiempo de efecto va a ser más corto. Y el médico, matrona o dentista puede apoyarse con los exámenes para ver cómo están funcionando el hígado, los riñones y saber ahí cómo se va a metabolizar el medicamento. Hay medicamentos, por cierto, que también requieren supervisión porque podrían a largo plazo generar alguna alteración o algún efecto adverso, algo no deseado en algún órgano específico. Y eso se debe hacer seguimiento mediante exámenes para poder ir evaluando cómo van las dosis también, por ejemplo, y cómo va el funcionamiento del cuerpo en general, junto con la mejoría de la sintomatología, que es lo que queremos tratar. Entonces ya no es tan fácil como vamos revisando llegar y tomar un medicamento, sino que tiene todo un trasfondo detrás. Em, También es importante tener muy en consideración que si yo tengo medicamentos de uso habitual, porque por ejemplo soy hipertensa y tengo quizás losartán o enalapril por ahí en mi listado, y otras enfermedades más como hipotiroidismo, por ejemplo, que es muy común en la población chilena mayor, esos medicamentos yo debo conocerlos. A veces son nombres medios extraños, entonces quizás no me los voy a saber de memoria,
Pero sí es importante que cuando vayan a un médico o cuando se atiendan, por ejemplo, en un servicio de urgencia por algún resfrío o algún accidente, que ojalá no pase, pero a veces pasan estas cosas, tengan ojalá quizás en su billetera o en una cartera un torpedo, un papel con los medicamentos que tomen, el nombre del medicamento y la dosis. Por ejemplo, losartán, 5 miligramos una vez al día. ¿Ya? Y eso va a ayudar mucho a la persona que lo entreviste para poder determinar también qué medicamentos les puede indicar, porque a veces los medicamentos interaccionan entre sí y no siempre son buenos amigos, a veces son vecinos que no se caen muy bien y tú te tomas los medicamentos juntos y puede traer alguna consecuencia para la salud. Pero si uno no se sabe sus medicamentos y no tiene cómo entregárselos al médico, el médico va a indicar cualquier cosa sin tener esto en consideración y el problema nos lo llevamos nosotros a la casa cuando nos empecemos a sentir mal por estar mezclando estos medicamentos. Entonces va a ser muy importante también en la entrevista poder decirle al médico, mira, esto es lo que yo tomo para que lo tengas en consideración. Por supuesto, las alergias. En mi caso, por ejemplo, yo soy alérgica al diclofenaco. Hice una reacción alérgica muy fea que terminó en una urgencia, conmigo inflamada así, pero como un globo, y casi que paré la chala ahí, paré la pata en la urgencia. Entonces, tengo grabado a fuego que lo primero que digo cuando piso una urgencia o voy a un control con médico, alérgica al diclofenaco, para que no me vayan a dar nada relacionado ni con el diclofenaco ni con su familia, ni con esa familia de medicamentos. Entonces, esos detallitos son importantes y a veces a uno se le pueden ir, ya, a menos que haya tenido una experiencia traumática como yo, pero es importante tener en consideración esta historia que uno trae respecto al consumo de medicamentos. A lo mejor quizás no fue algo tan grave como una alergia, pero quizás recuerdan que en algún momento se trataron por algo y ese medicamento a lo mejor le hizo mal a la guatita, por ejemplo. Entonces eso también es una buena estrategia poder, poder mencionárselo al médico para que tengan consideración otra opción, ¿ya? Michelle, Los sí, perdón. disculpa, lo que pasa es que hay como un par de comentarios en el chat. No Ah, sé sí, si claro. prefieres que lo haga en el momento o si lo dejamos para el final, como a ti te acomode. Podemos verlo al tiro si quieren, porque así como me imagino que los comentarios van saliendo en medida que se va tomando un tema, entonces Sí, puede ser más fácil. claro. Mira, lo primero dice Rosa Rodríguez. En algunos casos, los medicamentos inyectables, tal como el diclofenaco, los adultos mayores sin supervisión se los toman vía oral. Sí, De- exactamente, es complejo, es muy complejo eso. De eso yo, de hecho, yo tengo una anécdota con eso. La conté el año pasado y la voy a repetir. Muy buena. Y estuve con una matrona en su box. Entonces llegó una paciente que estaba con una infección intravaginal y le habían dado óvulos intravaginales, ya son unos medicamentos que traje unas fotografías también ahí que se introducen vía vaginal, ¿ya? Entonces la matrona le pregunta así, ¿cómo se ha sentido desde la última vez? ¿Cómo va la infección, etcétera? Y ella le dice que pésimo, que no había tenido ningún efecto ni nada, y se había tomado los óvulos como ella le había dicho cada 12 horas. Y nosotras como que quedamos, ¿cómo se los tomó? Me los tomé. Y quedamos como, ¡ay Dios! O sea, ella no administró el medicamento de forma adecuada y por eso no le hizo efecto, porque lo tragó en vez de colocarlo intravaginal como era la indicación. Acá pueden haber muchos errores, ya yo no estoy diciendo que es culpa solamente de ella, puede ser, por ejemplo, que la matrona en su momento no se expresó bien, no dio bien la indicación, puede ser que ella también, entre los nervios, entre las molestias que le generaba esta condición, tampoco puso atención, que la receta no haya quedado clara. Hay muchas condiciones que vamos a revisar más adelante también, en que yo les voy a dar ahí como algunos tips en qué tener ojo para que cuando lo ideal es que uno salga de la consulta del médico o de la matrona o del dentista con las indicaciones lo más clara posible, sobre todo en consideración que a veces los médicos no tienen una letra muy amigable también y cuesta entenderla. Entonces,
con mayor razón, si yo no voy a entender bien el papel que me pasaron, debo buscar alguna estrategia para poder salir lo más clara posible, entendiendo bien cómo administrarme el medicamento y así puedo obtener el beneficio máximo de este proceso. Súper. Estercita dice, ¿qué pasa cuando hay abuso de los medicamentos por parte del familiar? Por ejemplo, con sertralina y memantina. Uy, con esos medicamentos en específico es bastante complejo, ¿ya? Porque puedes tener a tu paciente o tu familiar un poco más dormido, más aletardado, un poco más apático, menos participativo. Entonces ahí es bien complejo las dosis de los medicamentos. La idea es que uno va un poco tanteando al principio, ¿ya? Porque todas las personas metabolizamos de cierta forma algo distinta a las dosis, ¿ya? Entonces, al principio es un poco de suerte, de un poco del tantán tintín, encontrar la dosis adecuada, ¿ya? Por eso, eso también requiere un poco de paciencia en el proceso, ¿ya? De repente nosotros consultamos con nuestro familiar cuando ya nos tiene hasta aquí con la sintomatología, cantar de noche, estar más agresivo, estar más apático, andar deambulando mucho por la casa y cuando ya no toleramos más, vamos al médico con esta situación que nos tiene estresados y desbordados. Pero estos problemas no se acaban de un día para otro con el medicamento. Requieren que haya una dosis que se va a ir probando y uno tiene que volver al médico y contarle. Y en este ir probando puede ser que el médico o se pase o se quede corto y por eso van a ir ajustando las dosis, ¿ya? Pero eso debe verse en conjunto la familia, el paciente y el médico para poder lograr un equilibrio, ¿ya? Porque la idea no es tener a un familiar zombie en la casa, sino que sea alguien que pueda convivir también en el entorno familiar. Entonces, mucho ojo ahí con las dosis, siempre verlo con un médico, porque también dosis más altas de algunos medicamentos, no estoy diciendo que sea el caso de la sertralina y de la memantina, pero en algunos otros casos pueden producir fallas renales, fallas hepáticas, necesitar hospitalización incluso, y en algunos casos más graves de otro tipo de medicamentos que la persona fallezca por esta sobredosis. Entonces, mucho ojo ahí, mucha precaución. Los medicamentos son un gran aliado para paliar síntomas, para mejorar condiciones de salud, pero también requieren cierto respeto y resguardo. Así que ahí la recomendación es siempre con un médico, ojalá pudiese ser siempre el mismo médico, porque así puede ir siguiendo este recorrido con ustedes de la mejoría de los síntomas. Ujú. Y Alejandra también reflexiona qué importante sería que se entendiera quién puede prescribir medicamentos. Lamentablemente ahora hasta el tramador se vende en la calle y varios con estrellitas. Es terrible eso. Yo, por ejemplo, voy mucho a la feria el domingo a comprar mis verduritas de la semana y siempre veo por lo menos dos personas con cajas que tienen dentro medicamentos y diciéndote ahí, aquí tramadol, anticonceptivos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, incluso medicamentos inyectables. Y acá, chicos, yo no quiero hacer como un llamado a comprar a las grandes farmacias, porque de hecho yo uso mi farmacia de barrio que está certificada y que es mucho más económica también, por cierto, que las grandes tres cadenas de farmacia que todos conocemos. Pero acá el riesgo de comprar medicamentos en lugares no establecidos es que tú no sabes o no tienes la certeza de cómo fue el proceso de viaje de ese medicamento desde el lugar almacenado hasta la feria. Y en general no están en condiciones tampoco de sombra, por ejemplo, o se ven expuestos a mucho calor o a mucho frío o a, a luz de sol directa, que son condiciones que van disminuyendo la efectividad del medicamento. De hecho, los medicamentos en el prospecto, que es este papelito, siempre dan la recomendación de cómo deben ser almacenados. Algunos medicamentos requieren refrigeración, requieren estar, por ejemplo, bajo 2 a 8 grados Celsius, o sea, hay que meterlo al refri en la parte de abajo, no en el congelador, sino que en el de abajo. Y hay otros medicamentos que deben estar alejados de la luz. En general, los que son alejados de la luz vienen ya en un
en un blister, que es la cosita como metálica donde uno hace y saca el remedio. Ya. Vienen en un blister que es más oscuro, vienen en un frasco que es más oscuro para prevenir eso, pero si yo pongo el frasco igual directamente a la luz, igual que un vampiro, se me va a echar a perder ese medicamento. Entonces, muy importante el tema del almacenaje y nosotros, claro, sabemos que se venden este tipo de medicamentos, pero el llamado es a que, por favor, tómenlo con seriedad, tómenlo con cuidado, cuiden su cuerpo porque se están metiendo una sustancia que hace algún efecto en la persona y si bien a lo mejor el medicamento en la feria no va a ser el efecto deseado, por ejemplo, de quitar un dolor, al estar descompuesto podría generar sí un problema en el hígado, por ejemplo. Y eso no tenemos cómo saberlo o cómo hacerle un seguimiento si no está certificado todo este proceso de almacenaje, que es lo que nos aseguran las farmacias establecidas. Rosa Rodríguez, Michelle también comenta que hay gotas para los oídos que se echan en los ojos, que fue como el ejemplo que Ujú. diste tú. Y también recalca la importancia de decir el horario y la dosis en la que se administren los medicamentos. Ella comenta que la atorvastatina sería ideal que se tome de noche, eh, ahí lo dejo. Y Ujú. otra cosa que consultan es por el naproxeno, si está contraindicado para hipertensión arterial, pero Ujú. alguien contestó o comentó de que eso debiese contestarlo un médico, pero te lo Sí, dejo ahí plantado. es mejor que lo puedan ver con su médico, porque claro, hay varios medicamentos para el dolor, como el naproxeno, que pueden tener efectos ahí no deseados con la presión arterial, pero uno, el profesional cualificado debe ver el costo-beneficio, ¿ya? Porque si de repente el dolor es muy alto y tenemos esto, bueno, administremos este medicamento y vamos compensando la presión, subiendo el medicamento de la presión, por ejemplo. Pero ahí es muy necesario que se pueda ver con el médico porque cada medicamento interactúa con otros medicamentos y tiene interacción también con el resto de mi cuerpo, no solo para mejorar la sintomatología. Entonces es importante poder hacer este seguimiento con el especialista adecuado. Médico, matrona o odontólogo, dependiendo de cuál sea el problema de salud que queremos tratar. Súper, muchas gracias, Michelle. Entonces, volviendo al tema de la entrevista, tenemos, bueno, mencionamos también la sintomatología, claramente uno va al médico y normalmente, si bien puede ir a un control, ¿ya? Igual pueden haber ahí algunos síntomas que van apareciendo. Yo, por ejemplo, ayer fui a un médico internista y le pedí como mi revisión técnica, le dije si me puedes dar ahí como los típicos exámenes para poder ver cómo está funcionando el cuerpecito y porque me llamó la atención que ya llevo 4 meses resfriándome casi todos los meses, entonces eso no es normal. Así que le dije, mira, tengo esta sintomatología, estoy saliendo de una sinusitis, entonces quiero ver qué está pasando y aprovechar de hacerme la revisión. Entonces, en general, uno, lo ideal es que tú puedas ir una vez al año a tu control de revisión técnica y también si aparece algún síntoma indeseado que está causando alguna molestia, poder hacer este control adicional con el médico o matrona o lo que sea. Y la comorbilidad, chiquillos, hace referencia a que en general, a medida que vamos siendo más grandes, van apareciendo ciertas enfermedades que, como la hipertensión, por ejemplo, en algunos casos hay diabetes, en otros casos hay hipotiroidismo o aparecen las artrosis, las artritis, que requieren también un apoyo algunas veces medicamentoso. Entonces, cuando tenemos muchas condiciones de salud y todas requieren fármaco, ahí es muy necesario que haya un director de orquesta, ojalá un médico. Si una persona es mayor, ahí estaríamos, mayor de 60 años, estaríamos hablando de idealmente un geriatra que pueda ir revisando todas estas enfermedades crónicas que empiezan a aparecer y dar medicamento de forma ordenada, de la forma más inocua posible para que estos medicamentos no interactúen entre sí y puedan causar un perjuicio a la salud. Entonces, dicho esto, ¿cómo sería una buena receta médica? Lo primero acá yo creo que es tener la confianza con el médico de decirle, mire, yo no le entiendo la letra, así que por favor me lo podría escribir de nuevo o me lo puede decir y yo lo anoto en mi libreta. Yo les recomiendo mucho eso, porque yo siempre voy al médico con un cuadernito, porque también tomo medicamentos y tiene nombres un poco extraños y se me traba la lengua cuando los menciono, entonces prefiero llevarlo y leerlo, ¿ya? Pero la receta, cuando yo salga del médico, debería tener el nombre del medicamento, que en este caso, por ejemplo, les hice un ejemplo abajo, sería paracetamol, ¿ya?
los miligramos del medicamento, que en este caso sería 500, porque el paracetamol también viene en presentación de 1 gramo. Entonces no me puede poner solo un comprimido, porque si me pone solo un comprimido, yo no sé si es el comprimido de 500 o el de gramo. Entonces la especificación tiene que decirme cuántos miligramos o gramos quiere que yo tome. ¿Y cuál es la frecuencia? Una vez al día, cada 12 horas, antes de las comidas, después de las comidas, es solo en la noche, como hablaban de la torvastatina, por ejemplo, etcétera. Y la vía de administración, me tienen que decir por dónde meto el medicamento, ¿ya? Y eso tiene que quedar muy claro. Y si a ustedes les queda duda, con confianza pregúntale, doctor, ¿cómo me administro este medicamento? ¿Vía oral, vía sublingual, por los ojos, por las orejas, dependiendo como hablaban ahí de las gotas? Y también importante, que a veces también a los médicos se les puede pasar, ¿por cuánto tiempo? Esto va a ser permanente, esto va a ser hasta el nuevo control, hasta que mis síntomas se quiten, va a ser por 7 días, ¿por cuánto? Y eso también es importante y a veces a los médicos se les olvida. Entonces uno también aguja, porque si no al final te llevas el problema a la casa y no vas a saber qué hacer con él y vas a tener que volver a ir al médico. Entonces, cuando vayan ahora al médico, con libreta, ahí con el resumen de los síntomas que tienen, y si la letra del médico no se entiende en la indicación, le piden al médico o que se las cambie, el que tenga más personalidad le dice, doctor, cámbiame la receta porque no entiendo nada. El que sea con menos personalidad dice, por favor, dígamelo y yo lo anoto acá en mi libreta porque así me voy a la casa y lo entiendo mejor. Entonces, las vías de administración, si bien salieron algunas ahí en el chat, tenemos medicamentos inhalatorios, ¿cierto? Los asmáticos los conocen muy bien. Acá en la siguiente imagen, el óvulo es el que es más redondito y los que son más alargados son supositorios. Entonces, también es importante conocer esa diferencia. Esos no se toman, esos se introducen, ¿de acuerdo? Según la vía de administración, ya sea vaginal o rectal. Hay otros medicamentos que son inyectables, que acá se requiere otro tipo de conocimiento y expertise para poder administrarlos. Están las gotitas oftálmicas y oculares de ojo y de oreja, respectivamente. Están también los medicamentos vía oral o sublingual, que son los que se ponen debajo de la boca, y también los dérmicos o vía tópica, que son los que se colocan en la piel. Los de la piel pueden ser en general presentación tipo parche o presentación tipo crema o gel. Y estas últimas dos presentaciones, la vía oral y la vía tópica, son los más típicos para las personas con demencia también, para el domicilio y su tratamiento del día a día. Entonces, ¿cuáles serían buenas prácticas en todo esto? ¿Cómo podríamos de forma general decir que son buenas ideas para poder administrar de forma adecuada los medicamentos? Primero que todo, chicas y chicos, seguir las instrucciones del equipo de salud. Yo conozco sobre todo hombres, ya no sé si hay varones acá que se sientan aludidos, no lo digo en mala onda, pero sí muchos hombres que son como, no, yo me tomo 3 días el remedio y después ya se me quitaron los síntomas y se acabó. Traten de no ser así, traten de seguir la indicación al pie de la letra, porque eso también tiene un fundamento y un conocimiento teórico detrás, ¿ya? Los medicamentos, como yo les mencionaba, tienen un tiempo de acción en el cuerpo. Y sobre todo los que tienen relación con matar microorganismos como los antibióticos, con mayor razón, ¿ya? Actualmente estamos empezando recién, no quiero ser alarmista, pero estamos empezando una crisis con antibióticos que ha salido por ahí en las noticias también y que tiene mucha relación con el mal uso y abuso, ¿ya? Entonces la idea, sobre todo con los antibióticos, es poder respetar los tiempos, las fechas que nos dan los médicos, porque eso va a ayudar a eliminar de forma definitiva ese microorganismo y a disminuir el riesgo que ese microorganismo haga resistencia a ese medicamento. Cuando hacen resistencia significa que ya no me va a servir ese antibiótico y voy a tener que subir a otro nivel más caro de antibióticos que son más específicos y que son mucho más fuertes para eliminar este tipo de bacterias. Entonces la idea es que mantengan la indicación al pie de la letra.
¿ya? Leer las etiquetas y los prospectos. El prospecto, como yo les decía, es este texto, este papel que acompaña al medicamento en el envase, y es una muy buena idea leerlo porque ahí sale, como les mencioné anteriormente, las condiciones de almacenamiento, sale también cuáles son los efectos adversos esperados. Muchos medicamentos pueden producir dolor de guatita, ¿ya? Pueden producir también diarrea. Entonces es importante que yo sepa, que tenga en mi radar, que a lo mejor ese medicamento me está produciendo el malestar que tengo ahora y que se va a quitar en tanto tiempo. Eso también aparece en el prospecto. Idealmente también intentar ser estricto con los horarios. Creo que alguien también lo mencionó por ahí en el chat. Eh, Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Los medicamentos hacen efecto en el cuerpo y tienen un efecto que va desde que yo lo tomo subiendo, porque aumenta la concentración del medicamento en mi cuerpo, y mi cuerpo lo empieza a metabolizar, lo empieza a procesar, y mientras lo procesa, el efecto y su concentración va bajando. Entonces, cuando el médico le indica horarios cada 12, cada 8 o una vez al día, es justamente para ir jugando, ir probando esta curva y evitar que el medicamento decaiga tanto su concentración y pueda quizás mantener esta concentración para mantener el efecto deseado en un periodo de tiempo X, ¿ya? Entonces, por eso es importante tratar de tomarlo de forma constante en el mismo horario. Y también preferir tomar los medicamentos con un vaso de agua, ¿ya? El jugo de naranja, el jugo de limón, de pomelo y la leche tienden a reaccionar mucho con los medicamentos. Entonces, si yo me tomo me estoy tomando un jugo de pomelo, me voy a tomar el medicamento para la presión, probablemente el medicamento para la presión no haga el efecto deseado de la forma adecuada. Y puede que yo vaya al control y le muestre al médico mis presiones y el doctor diga, oiga, pero la presión no le baja y estamos con esta dosis, vamos a subir la dosis, cuando en realidad lo que se debió haber hecho era suspender el jugo de pomelo, ¿ya? Entonces la recomendación, los medicamentos, tomárselos con agua, a menos que la indicación médica sea que lo tome con algún líquido específico, ¿ya? Pero la mejor forma de tomarlos va a ser con agua, no con jugos, menos de cítricos, ya sabemos, limón, naranja y pomelo afuera de la ecuación, y la leche también evitarla al tomar los medicamentos. Esa es como medida general, ¿ya? Usar herramientas de recordatorio sin duda va a ser una muy buena ayuda, una muy buena idea para las personas que tenemos de repente algunos problemitas de memoria o somos un poquito más dispersos y se nos puede pasar tomarnos el remedio, ¿ya? Entonces, a mí me sirve mucho tener una alarma en el teléfono, pero a lo mejor a otras personas les puede servir quizás, por ejemplo, en el reloj de la casa, colocar un mensaje que cuando sea tal hora debo tomar tal medicamento, o a lo mejor en una agenda, o a lo mejor hablarlo con algún familiar, para que también apoye ahí en esos horarios que son un poquito más difíciles. Pero eso de todas formas va a ser algo más como personal, lo que más me acomode a mí, que me ayude a recordar mantener estos horarios lo más estricto posible. Evitar compartir medicamentos. Tiene que ver con un poco con lo que hablábamos de la feria también, un poco de que ninguno de nosotros tiene los conocimientos teóricos, técnicos que tendría un médico para poder hacerle una entrevista en profundidad a mi amigo, a mi familiar y poder determinar cuál va a ser el mejor medicamento para la condición o la molestia que tiene de salud. Y tampoco vamos a tener certeza de que si los medicamentos que está tomando pueden interactuar, perdón, con este medicamento que yo le quiero recomendar porque a mí me hizo muy bien, ¿ya? Entonces la recomendación también ahí es precaución, ya sabemos, conversamos que hay medicamentos que interactúan entre sí, entonces la mejor opción, sobre todo si mi familiar o mi conocido toma muchos medicamentos, es mejor decirle, hazte ver, anda a un médico porque tomas demasiadas cosas, niña, y cualquier otra cosa que tú le agregues aquí al, al saco puede hacer que esto salga mal. Entonces, mejor evitar compartir, evitar estas recomendaciones que pueden venir muy del corazón, pero que pueden generar perjuicios a largo plazo.
Almacenar los medicamentos de forma adecuada, lo habíamos mencionado ya. Hay medicamentos que requieren ciertas condiciones como refrigeración, por ejemplo, entonces es importante ahí también asegurarse con el químico farmacéutico, por ejemplo, de la farmacia o del CESFAM, y también, por cierto, en los envases aparece la advertencia. Entonces, darse el tiempo de, antes de botar el prospecto, leerlo y leer condiciones de almacenamiento. Y también mantener un registro de los medicamentos habituales, porque eso también me va a facilitar a mí el estar pendiente de que los tengo que tomar, ¿ya? Y por cierto, igual si aparece alguna ida a la urgencia por alguna eventualidad que tuve, si yo tengo este registro, va a ser más fácil también para el médico poder ver qué medicamento me puede indicar, ya sea antibiótico o para el dolor, en consideración de los que yo ya tomo de base. Completar el tiempo de tratamiento indicado tiene relación con lo que ya habíamos visto de seguir la indicación al pie de la letra, ¿cierto? Si me dicen por 7 meses, tómeselo por 7 meses. Si me dicen por 2 días, se lo toma por 2 días, pero respete la indicación porque tiene un fundamento. Si a usted no le convence que le den el medicamento por 7 días, es muy importante que lo converse con su médico y le diga, doctor, ¿por qué me está dando el medicamento por 7 días y no por 10? Porque yo he escuchado que a mi vecina le dieron por 10 días este medicamento. No se quede con la duda, mejor consúltelo. Que en ese momento de la entrevista es muy valioso, lo vamos a mencionar más adelante igual, porque es el momento en el que ustedes, en el que todos nosotros podemos aclarar todas las dudas, ¿ya? Entonces, aclare las dudas y ahí puede tomar su medicamento más tranquilo. Comentar con su equipo de salud también efectos no deseados. Como mencionábamos antes, a lo mejor el medicamento me hace doler la guatita, a lo mejor me genera náusea o me da una sensación de reflujo. Eso se debe conversar con el médico porque los medicamentos tienen varias presentaciones. Afortunadamente, los laboratorios también van innovando en eso y eso no necesariamente significa un gasto adicional, ya sobre todo si estamos adscritos a FONASA, el medicamento nos va a dar el consultorio. Entonces, hay algunos, de repente, si me genera acidez, podemos optar por la presentación recubierta, siempre y cuando yo lo hable con el médico y le cuente. Entonces, es importante tener eso en consideración. Y también, en vista de todo lo que hemos hablado ya, evitar automedicarse porque no tenemos claridad de qué va a pasar con nuestro cuerpo también si yo le echo otro medicamento adicional a lo que ya tomo, ¿ya? Entonces es importante, si yo tomo ya de base muchos medicamentos, porque por ejemplo, soy hipertensa, soy diabética, tengo hipotiroidismo y tengo el colesterol alto, entonces preguntarle al doctor, doctor, ¿y si yo tengo algún dolor eventualmente en la vida, si me da un dolor de cabeza o algo, qué puedo tomar? Por ejemplo, para no tener que venir a verlo solamente porque me duele la cabeza, ¿ya? Esa es la idea, que uno también aproveche esta instancia para prepararse. Entonces, asistir de forma regular a un control médico y mantener una buena comunicación va a ser clave para poder entender también cómo debo administrarme bien los medicamentos. Saber que, por ejemplo, el medicamento al principio me va a generar quizás algunas náuseas, pero después de pasar 7 u 8 días esas náuseas se van a quitar y voy a empezar a sentir la mejoría de los síntomas. Uno ahí se banca esos días de náusea, ya va preparado de que se va a sentir mal en un momento, pero de que después la condición de salud va a mejorar, ¿ya? Hay medicamentos que requieren cierto tiempo para empezar a hacer efecto. Por ejemplo, hay algunos antidepresivos que recién al día 15 la persona empieza recién a sentirse quizás un poquito mejor. Y eso no significa que en los 14 días anteriores uno tire la toalla y deje de tomarse el medicamento, ¿ya? Y esas cosas también serían buenas que uno le pregunte a su doctor, doctor, ¿en cuánto tiempo voy a empezar a sentir la mejora al tomar este medicamento? ¿Ya? Pero para eso la comunicación va a ser clave, tanto del médico como de uno. Si a mí no me quedó clara la indicación, hay que decirlo, no se queden con la duda, pregunten. ¿Cómo es ese dicho que dice que no hay preguntas tontas, sino el tonto que no pregunta? Aquí aplica completamente ese tema porque después ustedes se van a ir a la casa y como ya habíamos mencionado, se llevan el problema a la casa y no van a saber qué hacer con el medicamento.
Por cierto, hay médicos a veces que no generan esta instancia como más cálida para hacer las consultas, pero ahí con pachorra nomás, yo ahí le pongo el hombro y le pregunto, doctor, no entiendo nada de su letra, discúlpeme, con mucho respeto, necesito que me diga la indicación porque no estoy entendiendo bien, ¿ya? Entonces, si logramos una adecuada administración de medicamentos, vamos a conseguir un tratamiento efectivo, vamos a lograr prevenir el deterioro rápido también, sobre todo cuando son medicamentos asociados a deterioro cognitivo o a demencia, ya va a ayudar a ir atrasando esta enfermedad tan vertiginosa, ya va a ir disminuyendo la velocidad de su evolución. Y también vamos a lograr un control de los síntomas a largo plazo. El rol del cuidador en todo este tema de la administración de medicamentos es un rol bastante importante, es muy crítico y va en general de menos a más, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de este tema en particular. En las personas con demencia aparecen ciertas situaciones propias de la condición de salud de la demencia que van dificultando el poder seguir un tratamiento de forma adecuada, ¿ya? Aparecen, por ejemplo, la dificultad para recordar tomar los medicamentos. Hay un problema también de comprensión y, por cierto, de cooperación a veces en la toma del medicamento. Y también existen interacciones a veces medicamentosas que son un poco más complejas de explicar en un taller que tiene esta temática. Con la demencia suelen aparecer también medicamentos que son más fuertes en cuanto a su efecto, pueden ser a veces algunos un poco más agresivos, no todos, en cuanto a cómo se metabolizan en el cuerpo. Y también hay que considerar que cuando las personas van generando demencia, esto es algo que va siendo como a largo plazo, ¿cierto? En general, hay personas más jóvenes que la desarrollan, pero la mayor cantidad de la población es un poco más mayor. Entonces, en su historia de vida ya viene arrastrando una mochila de condiciones de salud como hipertensión, como diabetes, como hipotiroidismo, artrosis, artritis, osteoporosis, en fin. Y estas condiciones de salud tienen tratamiento medicamentoso y a eso hay que sumarle el medicamento para la demencia. Entonces hay mucho ojo con eso, con las automedicaciones. Se requiere acá de un profesional cualificado para poder dirigir toda esta orquesta de medicamentos para lograr un objetivo armonioso. Entonces, los primeros pasos en general del cuidador de una persona con demencia en lo que refiere a la administración de medicamentos es crear un ambiente seguro, tranquilo y organizado, ¿ya? Aquí les traje un ejemplo. Si yo le pongo en la mesa a una persona que está con un deterioro leve o que está empezando una demencia, muchos medicamentos, versus a que si le dejo solamente un pastillero, por ejemplo, o solamente el medicamento puntual que requiere tomar, va a ser mucho más amigable, mucho más fácil y sencillo para mi paciente, mi familiar con demencia, poder enfocarse en lo que tiene que hacer y no se va a abrumar con tantos medicamentos que tiene en la mesa que seleccionar. Entonces hay un poquito de orden, de este ambiente tranquilo, de que, por ejemplo, no esté viendo las noticias y que están saliendo asesinatos, que aparecieron unos cuerpos, que no sé qué, que no sea esa la instancia del medicamento, ya, por cierto, tampoco de alimentarse, porque también genera angustia y un poco de sensación de descontrol por parte de nuestro paciente. Darle un ambiente tranquilo, de confianza, en el cual él se sienta seguro, va a facilitar la administración de medicamentos y va a ayudar también a que evitemos riesgos. Identificar y mitigar los riesgos en el hogar, por ejemplo, entregarle los medicamentos o darle acceso a los medicamentos en los horarios que corresponde y en el resto del tiempo guardar los medicamentos para que no sea un estímulo que él esté viendo constantemente y que esté ingiriéndolos de forma también más constante de la indicada por el médico. Muy importante también para el cuidador, para uno, poder promover y apoyar la autonomía y la funcionalidad en cuanto a los medicamentos, ¿ya? La idea es que uno supervise,
pero en la medida en que la persona lo pueda hacer por sí mismo, el tomárselo, el tomar el vaso de agua, el generar el pastillero, siempre bajo supervisión, mientras la persona lo pueda ejecutar, uno debe promover eso, ¿ya? Cuando empiezan a aparecer dificultades, ahí es cuando recién nosotros vamos a intervenir, pero la idea es que la persona pueda hacerlo de la forma más autónoma posible, respetando esto en ellos. Y lograr una rutina que sea cómodo para todos. O sea, si el medicamento es cada 12 horas, por ejemplo, no se lo den a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana. A lo mejor ese horario no es cómodo para el entorno familiar. La idea es que podamos hacerlo lo más amigable para el cuidador y también para para el paciente, ¿verdad? Y que tenga sentido. Y ahí uno lo puede quizás en esta rutina asociarlo a alguna actividad, como por ejemplo, si no hay contraindicación en que el medicamento sea administrado junto con las comidas, a veces es buena idea hacerlo en horarios de comida. A veces es mucho más fácil si el medicamento es cada 8 horas, por ejemplo, que sea en el desayuno, después en una colación y después en la noche. Y eso me va a ayudar también a ordenar y que sea mucho más amigable el proceso y no estar yo preparando el desayuno, paso un rato después que le doy el medicamento, paso otro rato, sino que me permite organizar un poco más también las actividades en el hogar. Y le hace más fácil recordarlo también, porque uno empieza a asociar que en esta comida debería también estar incluido un medicamento. A lo mejor no me sé el nombre, pero sé que debe haber uno, y ahí puedo revisar en las indicaciones, este era el que me debo tomar en la mañana, y ¡pum!, me lo tomo. Entonces, el primer paso, cuando yo empiezo a tomar mi rol de cuidador, va a ser poder generar este ambiente facilitador, más amoroso, de contención, más de supervisión que de acción propiamente tal, para después ir evaluando cómo va evolucionando mi familiar. A medida que vaya perdiendo la capacidad de funcionalidad o de autonomía en su administración, ahí yo voy a tener quizás que intervenir de una forma más activa, ¿ya? Entonces acá ya hablamos cuando la demencia evoluciona, mi supervisión va a ser activa y directa. Probablemente yo tenga que ponerle el medicamento en la mano o quizás hasta en la boca y facilitarle el vaso ya con agua y observar que se lo tome, ¿ya? Entonces ahí va a ser otro tipo de intervención del familiar que también, por cierto, va a tener una carga mayor. Usen estrategias también de apoyo, usar alarmas, como decíamos, o colocar alguna información en el refrigerador que me facilite también el seguimiento, monitorear efectos adversos y reacciones, porque a lo mejor mi familiar no me lo va a decir, no me va a decir que está con diarrea, pero yo sí voy a sentir quizás un mal olor, o ver que va constantemente al baño, o verlo quizás un poco más agresivo, más apático o más triste, y van a ser señales que me van a estar diciendo que él no está en su mejor momento, que hubo un antes y un después, y a lo mejor eso tiene que ver con algún ajuste de dosis o con algún cambio en la medicación. Pero para eso tengo que estar ojo al charqui y mantener contacto y comunicación con el equipo de salud. Ya las personas que tienen demencia deben estar insertas en su red de salud. Acá nosotros trabajamos en conjunto con la unidad de memoria y que tiene un grupo de apoyo justamente para las personas que están eh, evaluándose, acá que están tratándose aquí, y que la idea también es poder eh, ir aclarando dudas, irlos apoyando, compartir información de cuál es la forma más fácil, no solo de administración de medicamentos, sino de todo lo que significa el mundo del cuidar a un otro. También van a ver, hay que buscar formas de administrar los medicamentos de forma más amigable, sobre todo si aparecen, por ejemplo, estos problemas de deglución que se hablaron en algún momento en otro de los talleres. También puede haber casos de negación o de rechazo en que la persona no quiera tomarse sus medicamentos, entonces ahí, más que seguir insistiendo, es mejor respirar un poco, porque es normal que nos frustre y nos moleste si nosotros lo queremos cuidar, y más encima nuestro familiar o nuestro paciente no quiere ser cuidado y no se deja ser cuidado. Es mejor alejarse un poco, respirar, recordar que esta persona no está con toda su capacidad cognitiva, sino que también interpreta cosas de otra forma, y esperar un momento para luego volver a intentar. Y eso puede ayudar a que la persona también cambie el switch.
quizás lo podemos distraer con algo, con música, con salir a dar una vuelta a la cuadra, darle alguna actividad recreativa que le guste o que nos ayude. Por ejemplo, yo lavo la loza, tú secas, terminamos eso. Uy, ¿sabes qué es lo que podríamos hacer? Tomarnos nuestros remedios, tú te tomas este, yo me tomo este y probamos y así nos sentimos mejor. Buscar alternativas de ese tipo para poder facilitar y sacarlo de esta negación, de este rechazo y buscar un poquito más el otro lado, ¿cierto? Que pueda hacer este cambio de switch. Entonces, chicas, chicos, ser cuidador es difícil, es muy difícil. Entonces requieren apoyo. Apóyense en personas de confianza y apóyense en su equipo de salud. No dejen de ir a su médico, no dejen de ver a su enfermera, no dejen de ir a las sesiones de psicoterapia también para uno como cuidador, para su paciente también, para que puedan ir contando las dificultades que van apareciendo en el cuidado y junto con su equipo ir buscando estrategias, ¿ya? Grupos como este también sirven mucho porque se pueden ir conversando eh, las cosas que a uno le funcionan, porque a lo mejor a mí me funciona ponerle música, pero resulta que a mi vecino que también cuida a alguien con demencia, a esa persona con demencia le carga la música, entonces que yo le ponga música lo irrita más de lo que ya estaba, entonces ir conversando nos va abriendo puertas, nos va dando ideas para ir probando, porque acá lamentablemente no hay nada escrito, todos somos un mundo y debemos irnos adecuando a la forma también de nuestro paciente. Muchas gracias por su tiempo. Yo no sé si quieren aprovechar a alguien en el público, contar su experiencia, que pueda ayudar quizás a otras personas que tienen dificultades para poder administrar de forma adecuada los medicamentos con su familia. Dejamos el micrófono abierto por si alguien quiere o los chats de repente. Sí, Nora Campos levantó la manito y va a comentar. Hola Macarena, buenas tardes Hola. Michelle y a todos ahí. Buenas tardes, Nora. Mira, en relación a esto, yo tuve la experiencia de cuidar a mi padre eh, con medicamentos y todo, su alimentación, que finalmente casi ya no podía tragar. Entonces había que hacerle sus papillas e ingeniármelas de alguna manera para que él pudiera alimentarse. Y lo otro, tener en consideración los horarios, porque cada 8 horas, entonces, bueno, a las 3, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, ay, me pasé, no importa, a las 3:30, un cuarto para las 4, y acomodo. Pero tengo entendido que así me han enseñado que ya se corta el efecto. Entonces es como empezar de nuevo, Mm, cada vez que uno se atrasa en el horario, corta el efecto y en realidad no nos va a hacer ningún efecto el medicamento a la larga. mm, No vamos a tener la mejoría en la persona porque van a estar siendo cortados estos medicamentos. Así que mm, yo hago hincapié en eso, que a mí me tuve que hacerlo y es verdad. Es empezar de cero cada vez que uno se atrasa en el medicamento. Mejor tomarlo unos minutos antes y evitar esto. mm. Eso quería aportar. Muchas gracias, Nora. Toda la razón. Respetar, intentar respetar siempre los horarios. Sin duda, a veces en nuestros familiares que son más tercos, quizás podría ser un poco más difícil, pero si yo ya lo conozco, si yo ya sé que es medio mañoso para tomarse los remedios, a lo mejor también ya voy aprendiendo estrategias para poder endulzarlo, cambiarle este switch que mencionábamos y lograr quizás el mayor respeto a estos tiempos porque como bien tú dices, Nora, entre más rato pasa del tiempo indicado, va bajando la concentración del medicamento y después, cuando tú lo administras, tenemos que volver a esperar que esa concentración suba. Entonces, es tiempo que nos juega en contra, en el fondo. Entre más exacto pueda ser el horario, mejor va a ser el efecto en nuestro paciente. Hola, buenas tardes. Hola. Por acá Rosa Rodríguez. Bueno, quisiera aportar para las personas que estamos acá en el grupo. Yo llevo años trabajando, soy técnico en enfermería, trabajando cuidando pacientes a domicilio, pacientes con Alzheimer, Parkinson. Wow. Eh, Llevo mucha experiencia, me ha tocado casos realmente
complejos. Bueno, hubo una experiencia donde había una pareja de adultos mayores, eh, un paciente con ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Este paciente tenía dolores intensos. El doctor recetó unos parches que, bueno, no recuerdo el nombre, pero eran fuertes, eran como más fuertes que la morfina. Y la indicación médica fue colocarle un cuarto de parche en cada brazo para el dolor, y la esposa le colocó un parche entero, lo que provocó que el paciente quedara en un estado de coma, Mm, con una neumonía, mm, producto de la aspiración y bueno, se le fue el líquido a los pulmones. Fue bien severo el caso porque, bueno, por la condición que él tenía de el ELA, no respondía, su tórax estaba rígido. ujú, Bueno, desafortunadamente este paciente falleció, y fue por una mala información de lo que significa el medicamento en sí. ¿Se fija? Entonces, es muy importante tener clara la visión de lo que es administrar los medicamentos. Eh, También existe, cuando ellos no son supervisados, eh, la sobredosis de medicamento y la forma en que se le administra el medicamento, porque a veces los cuidadores no tenemos la precaución en los pacientes postrados, ¿cierto? O dismovilizados, perdón, eh, que tengan una posición correcta para la administración del medicamento. Ellos están en una posición, digamos, recta en la cama, acostado, ¿cierto? ¿cierto? Acostados, Ujú, y deberían de estar en lo posible sentados o justamente, sí. sentados, para evitar que ocurra una aspiración, ¿cierto? Ujú, Del líquido. Entonces, es bueno tener algunas precauciones, tomar precauciones para la administración de medicamentos. También cuando son semivalentes y esto quieren tomarse solo el medicamento, pasarlo en un vaso plástico, porque aunque parezca absurdo, ellos a veces en un vaso de vidrio corren el riesgo de que se le caiga y se corten. mm, Lo mismo cuando se está haciendo el aseo bucal. Yo tengo pacientes que son autovalentes, bueno, autovalentes en el buen sentido de la palabra, porque pueden caminar solamente, pero su movilidad ya no es la misma. Entonces la reacción que tienen no es igual al de una persona que sea de menos edad, digamos. Y también suele suceder de que ellos se van a lavar los dientes ya solito, bien, perfecto, pero el vaso con que va a tomar el agua para el enjuague tiene que ser plástico, no puede ser de vidrio porque también puede caerse, ¿me entiendes? Hay cosas como esa, bueno, que se ven como a simple vista simples para uno, para ellos son complejas. mm. Me gustó mucho todo lo que enseñaron en este curso, porque, bueno, siempre es bueno tener la opinión y tener mayor conocimiento en cuanto al cuidado de adultos mayores, perdón. Agradezco mucho la oportunidad y espero que mi experiencia le sirva a alguien que esté escuchando en este momento. Súper, muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias. Hola, Daniela. Perdón. ¿Mónica? sí, hola, Oye, Mónica, y hola, después buenas, hago la pregunta que hizo Daniela por esto. sí, hola, buenas tardes, yo soy cuidadora, la atendemos a mi papá que tiene 75 años con una demencia frontotemporal y ahora se le está declarando un Parkinson.
pero no es en la clase de Parkinson normal, es en la clase de Parkinson que se pone rígido, lamentablemente. Entonces nos cuesta bastante de repente el tema de la alimentación, de los medicamentos, porque él de repente no quiere tragar. Yo lo que estoy haciendo en este minuto, bueno, siempre le doy los remedios 10 minutos antes de que, por su horario que corresponde, y le damos todo disuelto en agua. Todo disuelto en agua con un poquito de agua. Y en el caso de las pastillas, cuando son muy amargas, en el caso de la diabetes, le damos la pastilla y después le damos una cucharada de yogur diet, cosa que no sienta tanto y no empieza a no querer tragar. Yo en mi consulta que tengo ahora es que mi papá siempre tuvo depresión endógena, en la cual ahora los medicamentos que le están dando, que es la quetiapina, la risperidona, sopliclona, no le hacen efecto. Entonces nosotros el doctor nos dice que va a llegar el momento que él va a llegar y va a ser tantos los miligramos que tiene en el cuerpo que va a empezar a absorberlos. Pero a nosotros igual nos da miedo porque son pastillas increíblemente fuertes y su cuerpo ya está acostumbrado a las pastillas. Entonces no sé si me pueden orientar con algo así, porque acá el neuropsiquiatra nos dice que no, que vamos bien, pero nosotros con mi mamá hay días que pasamos 3 días sin dormir, o sea, dormimos cada media hora para poderlo voltear para que no se le vayan a producir escaras, cada hora lo vamos dando vuelta también, pero es un tema porque él de repente grita toda la noche. Entonces no sé si me puedan ayudar con algo o dónde tendría que dirigirme. Mónica, ¿ya hace cuánto está con tratamiento él? Como porque dices que grita en la noche, ¿entendí? Sí, él se le diagnosticó el Alzheimer hace 5 años atrás, que estuvo tomando mamantina, y lamentablemente a él le pusieron, estábamos todos muy bien, muy ordenados, le pusieron la 5ª vacuna del COVID, y se le adelantaron todas las etapas de su Alzheimer y se le está generando este Parkinson que es rígido. Entonces estamos con tratamiento para esto hace como 3 meses, que se nos agravó el cuadro en realidad. Porque acá el doctor dijo que... No, dime. Gracias. Y la sopiclona y la quetiapina, creo que mencionaste también. Sí. ¿Hace cuánto tiempo está con eso? Él está hace 2 meses y medio más o menos, lo que empezamos este cuadro. Toma 75 miligramos de prevagalina, 100 de quetiapina, gotas SOS, que son hasta 10 gotas de risperidona. Y la sopiclona, que le damos un cuarto de pastilla que nos tiene indicado el doctor, que es 12,5. Pero yo encuentro que es harto, o sea, es bastante. Mira, ahí el funcionamiento del cuerpo, como yo les mencionaba un poco, es muy específico de cada persona. Cada cuerpo funciona aparte. Entonces ahí es importante también que tu papi se pueda ir haciendo exámenes para ir viendo efectivamente que los medicamentos no vayan generando ningún problema en otro órgano. Por ejemplo, en el hígado, que suele verse más comprometido cuando uno está tomando medicamentos más fuertes, por ponerle un nombre. A mí lo que me preocupa es que a pesar del medicamento y a pesar que ya han pasado 2 meses, aún al parecer no está el efecto deseado de que él pueda descansar. Porque ya me dices tú, nos despertamos con los gritos, entonces tampoco descansan ustedes. Ya, la Soledad. Entonces ahí mi recomendación sería poder hablar. ¿Cuándo tienen el próximo control con el médico? Nosotros ayer le hicimos un escáner que nos pidió el doctor y mañana tenemos la hora, así como, porque en realidad como que se nos desajusta todo con cuadros bien puntuales, entonces estamos con los remedios súper ok y de repente desajuste y no le podemos administrar más medicamentos. Claro, de todas maneras. Y él también, y nosotros veíamos que él también sufre, él no descansa, entonces él ha tenido cuadros incluso que cuando se da cuenta, él llora. Él llora mucho y pregunta que por qué le pasa eso. Entonces nosotros con mi mamá, una que estamos destruidas y otra que no sabemos cómo ordenarlos con él, porque él se da cuenta en situaciones puntuales. Mira, mi recomendación es que puedas juntarte con tu mamá hoy día, ojalá, porque tienen el control mañana, y puedan llevar anotados todas estas situaciones que a ustedes les afecta como familia y que ven que a él también le afectan. Y ojalá si pudieran incluso con los horarios, y así como por ejemplo, de 3 a 3 y media siempre se despierta. Soledad, disculpa, ¿podrías mutear tu micrófono? Muchas gracias.
Entonces, poder anotar con los horarios, perdón, porque eso también va a ayudarle al médico a ver qué tipo de medicamento es el más adecuado. Hay medicamentos que se llaman de acción prolongada, que son Ya, medicamentos que se demoran más en hacer efecto. Entonces, se los ya. pueden, pero esto, yo te insisto, Mónica, lo tiene que ver el médico con Sí, el escáner, con los exámenes sanguíneos, para buscar alguna alternativa. Y también, por cierto, si está en la instancia, si tu papá tiene esa capacidad también cognitiva y él se da cuenta, preguntarle, papito, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora que te afecta mm, más? Y ver qué te dice él, ¿ya? Porque a lo mejor también hay algo ahí que a él le está generando esta molestia y hace que se despierte de esta forma tan disruptiva y lo manifieste. perfecto. Medicamentos. Y en otro tema, ahí existen varias medidas ambientales que se pueden realizar para poder, de forma no farmacológica, ayudar a que la persona se sienta mejor. Y esto puede ser desde, por ejemplo, ponerle una música suave que a él le guste para ayudar a calmarlo, a manejar las luces del hogar, los colores en la ropa de cama, por ejemplo, evitar colores rojos o amarillos, cosas muy intensas que puedan Ujú. de repente como perturbar un poco la visión, em, facilitarle actividades durante el día. Yo sé que él está postrado, pero a lo mejor se puede hacer algún tipo de actividad que a él le guste en la cama, quizás dominó, o mostrarle, leerle, por ejemplo, o exponerlo a estímulos para que también cuando llegue la noche esté un poquito más cansado, ya como que Claro, haya hecho sí. algún trabajo durante el día que facilite o induzca un poco el sueño, ¿ya? Sí, sí, nosotros acá con mi hermana le tenemos un kine que viene 3 veces a la semana Ujú. para que lo ayude también y nos enseña a nosotros cómo también hacer el ejercicio en la cama, porque también es complicado darlo vuelta y uno va aprendiendo con la enfermedad. Pero voy a tomar en cuenta todos esos parámetros que me estás dando. Los tengo ya anotados para mañana decirle al doctor. Así Que que pónganse de muchas acuerdo y gracias. háblenlo y se van con el Sí, discurso ahí, punto por punto, doctor, nos pasa esto, ¿cómo lo solucionamos? Y así, para sí, que puedan ir buscando estrategias. Y Mónica, tú y tu mamá hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y eso es súper importante también, que tú y tu mami lo tengan muy en consideración, ¿ya? sí, Así gracias. como de corazoncito, y lo están haciendo súper bien con todas las herramientas que tienen. Así Ujú. que mucho Ok, éxito y mucho ánimo. Un muchas abrazote. gracias. Gracias, gracias. Michelle, Daniela preguntaba en el chat por la anestesia, si Ujú. un paciente con demencia puede verse más afectado o ver que avance su demencia por el uso de anestesia. Mira, más que la demencia en sí, acá lo que importa en el tema de la anestesia es la función del riñón principalmente, y también el segundo protagonista ahí al mando podría ser el hígado. Entonces, mientras la función del riñón esté bien, que eso se puede ver con exámenes de sangre, ¿ya? Con la creatinina, por ejemplo, o la velocidad de filtración glomerular, que eso también no tiene que ver con un médico, pero mientras el riñón funcione bien, el paciente con demencia se puede someter a una anestesia y eso se va a eliminar. ¿Ya? Porque en el fondo lo que podría generar problemas, no solo en alguien con demencia, por cierto, que tenga o que se vea expuesto a anestesia, es que su riñón no elimine esta anestesia. De ahí la anestesia, el medicamento empieza a seguir dando vueltas en el cuerpo y a generar efectos adversos a más largo plazo. Entonces, mientras el riñón funcione bien, ese medicamento, la anestesia me refiero, se va a eliminar después de haber sido administrado. Entonces ahí no va a haber algún problema. De todas formas, igual siempre es importante para las anestesias que nuestro paciente sea visto por un médico, que vea este examen de riñones, y eventualmente si la persona es mayor de 70 o 75 años, que también sea visto por un cardiólogo para que no hayan efectos ahí en el corazoncito producto de la anestesia. Pero más que temas propiamente tal de la demencia, preocupémonos de que el riñón funcione bien, que esto sea visto por el médico, que el médico le dé el pase para que no haya un riesgo a su salud por el producto de la anestesia. Súper, Daniela dice muchas gracias. Y De Loreto nada, Daniela. dice que ha leído que la quetiapina no está indicada para casos de demencia, podría provocar muerte. Ahí, ¿qué hay de cierto en esa información? Mira, ahí es súper relativo, va a depender mucho de las otras condiciones asociadas a su salud que tenga la persona, y en general no hay nada como alguna investigación propiamente tal que prohíba el uso de quetiapina porque tenga este riesgo asociado, ¿ya? Entonces ahí mi invitación también es que cuando
el médico les indique medicamentos que ustedes les den sospecha porque lo leyeron en alguna parte, que eso está muy bien, tener esa precaución, es consultarle, doctor, mire, yo leí esto, o me contaron, o supe que a alguien le pasó esto, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cuáles son los riesgos con este medicamento si mi papá o mi mamá o yo o mi familia o quien sea ya toma, no sé, metformina o losartán, hay alguna interacción en esto? ¿O en qué cosas tengo que considerar yo que debería suspender quizás este medicamento si es que pasa algún signo de alerta? Por ejemplo, si yo tomo un medicamento y empiezo con vómitos y vómitos y vómitos y no comí nada distinto que pudiese haberme dado esta gastroenteritis, a lo mejor sí fue producto del medicamento, pero esas son advertencias que en general el personal de salud siempre da. Uno le dice a su paciente cuando se va a dar un medicamento que genera alguna revolución en el cuerpo, no se preocupe, que es normal que dé un poco de dolor de guatita, pero esto se le va a quitar a los 2 días del medicamento, ¿ya? Pero igual es importante, si uno está con esa duda, consultarlo, porque si te quedas con la duda, lo más probable es que no tomes bien la medicación después o la rechaces y vas a seguir con la sintomatología en vez de tratarla. Gracias también, dice Loreto. Bueno, no sé si hay más consultas o no. Esa es como la diapo final de la presentación con los medicamentos ahí moviéndose. Por mi parte, agradecer mucho, sí, tal cual, Nora, agradecer mucho la instancia de acá. Para mí un placer haber hecho este curso. Hablamos de medicamentos de nuevo, igual que, perdón, este taller, hablamos de medicamentos de nuevo, igual que el año pasado, pero le dimos otro giro para poder complementar la información que ya entregamos. Así que, bueno, alguien preguntó si va a estar en YouTube. Va a estar en YouTube esto, y también, por cierto, pueden ver el taller del año pasado, que también era de medicamentos, por YouTube en el canal de Jero. Volvieron a aplaudir en el laboratorio, muchas gracias. Gracias, Marco, gracias. Sí, sí, un aplauso, de verdad. Sí, estaba Muchas viendo ahí, gracias. muchas gracias, muy interesante. Así es que, bueno, gracias nuevamente a Macarena, a Michelle, a todos los que han participado. Muchas gracias. Bueno, y terminar, como les comentaba al principio, agradeciendo a Michelle por esta tremenda charla. En el chat hay muchas felicitaciones y también desearle lo mejor porque Michelle está hasta hoy en Jero con nosotros y ya emprende nuevos rumbos, así que desearle lo mejor, tanto a nivel personal como profesional. Por mi parte ha sido un placer trabajar contigo, Michelle, aunque no fue tan codo a codo como es la unidad, pero lo poquito fue bueno. Así que me llevo como una muy buena experiencia y agradezco también que puedas compartir todos tus conocimientos con las personas mayores, cuidadores, familiares, etc. Muchas gracias. Chao. Bien, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos para un nuevo taller. Recuerden, el primer jueves de cada mes, el primer jueves de septiembre, nos vemos para un nuevo taller abierto a la comunidad. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Chao, chao. Igual, chao, chao. Muchas gracias. Muy buena.